Dios les bendiga, amados hermanos, a todos mis hermanos de nuestra iglesia local y a todos los amigos que nos sintonizan en esta hora. Soy el pastor Vladimir de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia de los Planes de San Sebastián. En este domingo pues estamos llevando este culto, ¿verdad?, por medio de internet, ya que los cultos ustedes saben que las iglesias han sido cerradas por el coronavirus. Pero bueno, hermanos, estamos en esta hora y queremos en esta mañana pues traer la palabra de Dios a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una oración. ¿Qué les parece si empezamos a orar y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar vivos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos? Así que démosle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estar en pie este día domingo. Gracias, Señor mío, por la iglesia que está pendiente de estas enseñanzas, de este mensaje, de esta predicación. Señor, te pido, Señor, que bendigas a los oyentes, que bendigas a todos aquellos que sintonizan, Señor, en este momento. Gracias, Señor mío, también por habernos cuidado, Padre, a las familias salvadoreñas, a nuestra iglesia también, de tan grande enfermedad que está sucediendo a nivel mundial. Padre, te pido que nos guardes, nos cuides, nos protejas, Señor mío, y que esta palabra, Señor, sea predicada en todo el mundo, Señor, que corra por muchos lugares, para que también esas personas puedan ser bendecidas también con tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estamos una vez más y en esta ocasión, hermanos, quiero traer un tema que es el crecimiento de la iglesia. O sea, a la manera de Dios, ¿verdad? No a la manera del hombre, no a la manera de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas maneras. Así que, hermanos, quiero invitarles que abramos la escritura en el capítulo 4 del libro de los Efesios, 4:7 al 16. Y dice el versículo, honrando a nuestro Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, tenemos acá la palabra del Señor en el libro de Efesios, donde estamos nosotros, donde vamos a llevar el mensaje. Déjenme hacer un poquito para adelante la computadora, donde vamos a llevar este mensaje, hermanos, del apóstol Pablo. Quiero leerles algo a cada uno de ustedes
una historia breve donde nos dice que hace 200 años antes de Cristo, el Imperio Romano comenzó a dominar el mundo. Y ustedes lo saben muy bien eso, nosotros nos lo han enseñado también en las escuelas, ¿verdad? Comenzó a dominar en el mundo en esa época. Y los generales del imperio eran hombres muy poderosos, hermanos, en muchos sentidos. Ellos iban conquistando y donde ellos iban, hermanos, sometían a las naciones, ¿verdad? Sometían a las naciones a ellos. Los generales tenían, según la historia, mucho poder y tenían mucha importancia. Y una de las cosas que siempre sucedía era que después de haber conquistado un lugar o un país o una nación o un territorio muy grande, para el imperio el general volvía con su ejército a Roma en el viaje de regreso a Roma. A veces pasarían por ciudades y cuando el general se acercaba a la ciudad, la gente prendía incienso y toda la ciudad se llenaba de un olor muy grato en preparación para la llegada del general romano. Cuando el general, hermanos, llegaba, había mucho júbilo, mucha alegría, había contento, había fiesta y siempre iban adelante de su ejército y el pueblo lo recibía con gritos, júbilo y mucho honor. Y tiraban flores cuando pasaba el general, ¿verdad? Ahí en las calles, delante del general, que era el conquistador, que había conquistado a las naciones, ¿verdad? Y todo eso. El general daba regalos de lo que había conquistado a los ciudadanos, les tiraba regalos de lo que había conquistado. Y eso, hermano, alegraba a la gente, ¿verdad? En el desfile iban primero los generales, luego iba el ejército y atrás los prisioneros, quienes eran los hombres más fuertes y más valientes de la nación que habían sido conquistados por el general romano. Ellos iban encadenados en lo último detrás del general, lo que era parte el general del júbilo. Para la provisión significaba condenación, porque eran dadas para ser esa gente era dada para ser devorada por los animales, los leones, en los coliseos que ellos tenían, hermano. Así que para el general era tiempo de júbilo, pero para la última línea era un tiempo malo. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 que leímos, Pablo usa esa figura para hablar de Cristo. Él había descendido a las partes más bajas, las partes más profundas de la tierra, y luego salió con los cautivos, dice la Biblia, que él había conquistado. Los que estaban en el Seol, en las partes más bajas, esperando que Cristo muriera para que tuvieran ellos entrada al cielo. Ellos iban inmediatamente después de Cristo, en medio. Oiga bien lo que estoy diciendo, después de Cristo, iban ellos. En este cuadro que estamos viendo nosotros, por último, llevaban algunos cautivos y mostrando que él había conquistado a la muerte y que él dominaba todo, Jesucristo. En el libro de Efesios 4, 7 al 16 que leímos, lo que tenemos aquí es el cuadro de un general que había conquistado. Cristo es el general que está llevando con él en la victoria
a los suyos, no solamente como los romanos, que el general se llevaba toda la gloria, sino que Cristo, el general, estaba llevando la victoria a los suyos. Hacia el cielo. Y él dio regalos a los hombres, dice Efesios. Especialmente a su pueblo. La iglesia. Su pueblo es la iglesia. ¿Qué fue lo que él dio de regalo? Bueno, él puso profetas, apóstoles, esos dones estuvieron vigentes, pero los dio en el Antiguo Testamento. Ahí están los profetas, todos los profetas, Elías, Jeremías, todos, Daniel, Amós, Malaquías, todos los profetas mayores y los profetas menores. Apóstoles, también, ahí están los apóstoles del Nuevo Testamento, que ya murieron también, pero tenemos sus escritos. Entonces, él dio esos dones. Él dio esos dones. Profetas, apóstoles, evangelistas, dice la Biblia, son los que están vigentes hoy en día. Pastores y maestros. Estos son los regalos que Dios dio, especialmente a su pueblo. Son como tesoros para su iglesia. Y él subió, quiero decirles que él subió y ahora él está en lo alto. Amados hermanos, vamos a estar hablando del crecimiento de la iglesia y la manera de Dios. Y en estos pasajes vamos a ver la manera bíblica en que el Señor establece el crecimiento para la iglesia. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? ¿Ha dejado a su iglesia en la tierra para hacer lo que a él le parece mejor a ellos? Pregunta. ¿O será que nuestro campeón Jesucristo, nuestro Dios Jesucristo, ha dejado a la iglesia en la tierra con regalos y con información para que ella triunfe como él triunfó? Él lo ha hecho así. Él nos ha dado lo que necesitamos, amados hermanos. Bueno, el crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo. Con Jesucristo y con la gracia. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Miren lo que dice. Porque cada uno de nosotros fue dada la gracia. Mire, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Jesucristo y la gracia de Dios son lo que da el crecimiento a la iglesia de Dios. Amén, hermanos. Quiero decirles que Dios no está en los que no han creído. Dios no está en los que no han creído en Cristo. El contexto aquí es que todo lo que necesitamos como iglesia, Dios lo tiene. Y Él está viviendo dentro de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, lo repito de nuevo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Pregunto, ¿el apóstol Pablo se incluye ahí también? Dice cada uno de nosotros. Pablo estaba seguro que también él había recibido la gracia como también nosotros lo hemos recibido. Debemos de estar seguros que hemos recibido la gracia.
Cada uno de nosotros fue dada la gracia. En otras palabras, no hay un solo creyente en el mundo que no haya recibido la gracia de Dios. Es importante recordar esto. ¿Por qué razón es importante recordar eso? Porque nosotros los creyentes estamos en un mundo donde muchos dicen, tu problema es falta el Espíritu Santo. Y si vienes a nuestra iglesia, vamos a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Mire, hermano. Y así, cuando recibas el Espíritu Santo, tú vas a estar completo. Eso es lo que eso no está diciendo la Biblia. La Biblia dice en el libro de Colosenses 2:13 que ya estamos completos en Cristo. Desde que nacimos en Cristo, ya nacimos con... ¿Cómo nacimos? Hermano, un pastor, decía el pastor Juan José, decía él, que cuando nació su primer hijo, lo primero que él hizo fue, dice, ver si le contó los 10 dedos de las manos, le contó los 10 dedos de los pies, para ver si estaba completo y todo, lo dije que lo revisó todo. Yo creo que todos los padres hacemos eso. Cuando nació mi hija, yo la revisé también. Y yo dije, gracias Señor, vino completita. Necesitamos recordar y enfatizar que todos los creyentes hemos recibido la gracia de Dios. Hoy en día hay muchos métodos para hacer creer a la iglesia o para hacerle crecer, digamos así, a la iglesia, pero muchos de ellos no empiezan con este detalle, que todos nosotros tenemos la gracia de Dios. Las iglesias no comienzan con este detalle. En la mayoría de las iglesias, hermanos, predican muchas cosas, creen muchas cosas, creen en sueños, creen en visiones, creen, hermanos, que esos principios es lo más importante en la iglesia. Creen que necesitan hablar en lengua, ser bautizados en el Espíritu para estar completos, porque si no lo recibes, no estás completo, te dicen. Muchas cosas enseñan las iglesias. Pero lo que es necesario para que esto funcione, para que la iglesia sea lo que Cristo quiere que sea, ¿sabe qué es? El crecimiento de la iglesia comienza con la gracia de Dios, con la gracia y con Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Entiende usted eso? Y tenemos que entender eso, hermanos. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. El evangelista no es la cabeza de la iglesia. El maestro no es la cabeza de la iglesia. Y todos los que se llamen profetas, soñadores, hermanos que hablan en lengua, no son las cabezas de la iglesia. Usted tiene que entender esto. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Todos decimos eso como una doctrina. Desde el púlpito a veces muchos predicadores lo dicen. Mire, muchas iglesias así lo dicen. Cristo es la cabeza, Cristo aquí, pero hermano, en la realidad nos olvidamos de eso.
Y decimos, ¿sabe cómo decimos? Mi iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia de los Planes de San Sebastián, pero no es mi iglesia. Solamente soy un servidor, solamente soy un esclavo, solamente soy ahí un siervo que Dios me ha puesto. Pastores, ustedes están ahí porque Dios los ha puesto, pero no digan mi iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. A veces, como no hayamos una mejor forma de decirlo, pero hay muchos que así lo creen, que les pertenece la iglesia. Entonces, ¿por qué es que tenemos que recordar estas cosas? ¿Por qué? Porque la iglesia no es un invento humano, no lo creó el hombre. La iglesia es la obra maestra de Dios. Cristo la compró con su sangre. La iglesia es el diseño de Dios, su creador. Veamos qué es lo que dice Hechos 2, 47. Vamos a leerlo. Búsquelo en su Biblia, amados hermanos. Hechos 2, 47. Aquí por acá lo tengo. Aquí está. Fíjense lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo le decía a los hermanos de los Planes de San Sebastián cuando comenzamos con 2, 3 hermanitos, y le decía, yo no me preocupo, porque el Señor es el que va a añadir los que han de ser salvos. Y hasta esta fecha yo no me preocupo, porque el Señor está añadiendo los que han de ser salvos. Nuestra iglesia está creciendo, porque Dios está añadiendo los que han de ser salvos. El crecimiento de la iglesia, hermano, atañe a Jesucristo, que ha dado comunicadores de su palabra a su iglesia. O sea, Dios ha puesto comunicadores. ¿Cuántos alaban a Dios? En el libro de Efesios 4, 8, 11, el Señor Jesucristo, al subir al cielo, dijo, aquí hay dones. En 1 Corintios 12 tenemos una lista de dones espirituales. En Romanos 12 tenemos otra lista de dones espirituales. En el libro de Efesios, aquí donde estamos nosotros leyendo, tenemos otra lista de dones que son dones oficiales de los cuales 3 todavía están vigentes. ¿Cuáles son? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Mire, vamos a mencionar los que están ya específicamente ahí. Apóstoles, profetas. Estos son ministerios temporales de fundación. Ellos fundaron iglesia. ¿Todavía tenemos apóstoles y profetas?
pero en forma escrita. En forma escrita. Tenemos, sí, a mí me dicen, hermano Douglas, ¿y usted no cree en los apóstoles y profetas? ¿Cómo no? ¿Creen en las profetas? Sí, aquí están, en forma escrita. Ahí los tenemos. Por eso ellos siguen siendo piedras principales sobre el fundamento que es Jesucristo. Siguen todavía enseñándonos, siguen todavía ellos edificando a la iglesia con la palabra de Dios. Amén. Evangelistas, pastores y maestros son los ministerios actuales, los que tenemos ahorita. Hay maestros que son muy buenos enseñadores. Yo conozco uno, el hermano Juan José, de la Iglesia de Dios de Chinameca. Excelente maestro. Buen maestro. Tenemos al hermano Milton, otro maestro también que es muy bueno. Tenemos maestros que son muy buenos enseñadores, pero no son pastores en el sentido de que cuidan a las ovejas de Dios. No todo maestro es pastor, pero todo pastor debe ser un maestro. Por ejemplo, yo soy pastor, pero soy maestro también. Entonces, el crecimiento incluye a esas personas, maestros que no son pastores, no pastorean ovejas, pero son buenos maestros, y pastores que son pastores y maestros. Entonces, el crecimiento incluye a todos esos maestros, pastores, que Jesucristo ha dejado en la iglesia como dones. Requiere que los dotados, que la gente que está preparada, los comunicadores, los enseñadores de la verdad de Dios, se concentren en capacitar a los santos por medio de la sana doctrina. Veamos lo que dice Efesios 4. Efesios 4. 12. A fin, dice aquí, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea qué tremendo. Mire qué tremendo. ¿Qué significa esto? Capacitar. ¿Qué significa capacitar a alguien? Significa perfeccionar, equipar. El trabajo de los hombres que son dones para la iglesia es perfeccionar, capacitar a la iglesia para la obra del servicio a Dios. Ese es el trabajo que Dios ha dado a esos hombres de Dios con dones. Capacitar significa es llevar al creyente al máximo crecimiento posible antes de la muerte, antes de que venga la muerte. Muchos están muriendo Muchos están muriendo sin conocimiento. Creyentes que, no sé, cuando lleguen allá, ¿cómo van a ser? Ese es el trabajo que tenemos como pastores, para que ellos sean más y más como Cristo en su vida espiritual. Eso quiere decir, amados hermanos,
que vamos a llegar a la perfección. ¿No? ¿Vamos a llegar a la perfección? No. ¿Significa que esto quiere decir que usted va a llegar a ser perfecto? La palabra perfección en la Biblia quiere decir ser maduro espiritual. Una persona madura. Entonces, pregunto yo, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario, amado hermano, llegar a esa madurez espiritual? Porque si usted no recibe una buena alimentación de la palabra de Dios, si usted no está siendo alimentado bien y en su iglesia no le está enseñando su pastor la sana doctrina, la iglesia será como, en la iglesia los miembros van a actuar como niños gateando en un lugar, o sea, van a andar ellos gateando en vez de caminar. Pregunto, ¿cómo quiere usted andar? ¿Gateando o caminar? En otras palabras, que en vez de pararse firmes como hombres, en un lugar donde está la iglesia, va a estar agachado, sin fuerza. Siervo, ¿cómo está? Aquí. Ore por mí, pastor. Sin fuerza, sin voluntad. Entonces, como pastores tenemos un gran reto, pero no olvide la gracia de Dios, porque es ahí donde empieza el crecimiento espiritual. No es hablando en lengua, no es profetizando, no es teniendo ensueños, sino con la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es depender de Dios diariamente. Depender diariamente de Cristo. Nosotros, amados hermanos, muchas veces ponemos a Jesucristo atrás. Muchas veces nosotros ponemos a Jesucristo atrás. Y vamos y compramos libros que hablan del crecimiento de la iglesia, o vamos por el esfuerzo humano en lugar de ir a Cristo. Y en lugar de ir por la gracia de Dios, y eso es una tragedia en la iglesia de Cristo, vamos por otras cosas. ¿Sí? Lamentablemente las iglesias así están. Oía el mensaje de un pastor. Me voy a reservar el nombre de la misión. Y comenzaba él a predicar y a decir que por allá y que el Señor vive y viene, arrepiéntanse pecadores y que si no se van a ir al infierno y todo eso. Y por último, cuando ya iba terminando el mensaje, que iba menguando, terminó hablando de las finanzas de la iglesia. Muchos predican desenfocados y terminan desenfocados. Entonces, ¿cuál es el rol principal del pastor y maestro? Es enseñar a los hermanos, perfeccionarlos por medio de la palabra de Dios. Entonces, jamás vamos a poder hacer eso sin la palabra de Dios. No necesitamos sacarme yo el cinturón
para golpear a los creyentes como hacen muchos. Mira, desde el púlpito. Hoy el pastor vino con toda la ley. Eso es lo que hacen muchos pastores. Muchos están haciendo eso. Regañando a los creyentes con el látigo. Tratando de sacar a los hermanos lo que solamente van a salir al entender ellos esto, la verdad de la palabra de Dios, sin enseñarles bien. Ahí están, cada mensaje de un pastor. Los hermanos miren cada mensaje, el siguiente domingo, el otro domingo y el otro, hasta que caen al suelo, hermano. No hay palabra de ánimo, no hay palabra que edifique. Debemos de enseñarles bien, versículo por versículo, en la palabra de Dios. Nunca van a ver, hermanos, crecimiento genuino, y si no, como pastores, estamos fracasados. No es cuestión de comenzar a regañarlos. Algunos pastores regañan, ¿verdad? Desde principio hasta fin. Alfa y omega. La iglesia, amados hermanos, está decaída, sin levantar la cabeza ante tantos improsperios del púlpito, ante tantos regaños, ante tantos maltratos desde el púlpito. Ya no cantan con ánimo, no tienen alegría, raquíticos, amargados. Y muchas veces el mismo pastor tiene la culpa porque no está enseñando la palabra de Dios. Si estamos nosotros desanimados, el único que nos va a animar es Jesucristo. Es asunto de que usted y yo debemos de volver a su gracia y a su palabra. Debemos de volver a predicar su gracia y a su palabra. Cuando la vida cristiana, amados hermanos, es confusa, es como una niña cuya madre la mandó a hacer algunas compras a la tienda y ella nunca había hecho eso antes, pero tenía que hacerlo porque era una orden de su madre. Llegó a una calle que debía cruzar, pero había mucho tráfico y ella no sabía cómo poderla cruzar la calle. Entonces, en ese momento, mientras estaba sudando y con mucho temor, ella escuchó una voz muy familiar. Ella dio vuelta para ver y vio a su padre. Él le dijo: hija, ¿qué pasa? Y la niña dijo: mi mamá me mandó a comprar algunas cosas. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo cruzar la calle. Su padre le dijo: es cierto, es muy peligroso, hija. Te voy a decir una cosa. Pon tu mano en la mía. Yo te voy a llevar al otro lado. Yo te voy a pasar. Conmigo vas a estar segura. No te aflijas, hija mía. Eso es la vida cristiana. Es tan simple poner nuestras manos en las manos de Dios y Él nos va a hacer llegar al otro lado de la calle.
Lo que nosotros hacemos muchas veces es que comenzamos a inventar, llamamos a la policía para que detenga el tráfico y vamos con un silbato haciendo ruido para que se detengan, o corremos o en medio del tráfico y casi nos matan. La vida cristiana es cuestión de poner la mano en la mano de Dios. ¿Cuántos están poniendo sus manos en las manos de Dios? El crecimiento de la iglesia necesita que los santos capacitados hagan la obra del ministerio. Leámoslo de nuevo, versículo 12, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, para la obra del ministerio. No eres tú quien debe estar haciendo la obra del ministerio. Son los hermanos los que deben hacer la obra del ministerio, no somos nosotros. Si todos dependen de ti, ya estás equivocado. Y la iglesia va a estar equivocada. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Los hermanos. El ministerio debe de depender de los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es mi ministerio? ¿Qué es el ministerio entonces? Todo lo que Cristo nos ha dejado hacer, lo que Cristo quiere lograr en el mundo. El ministerio no es lo que yo invento. Muchos dicen, yo tengo un ministerio, dicen. A mí me dijo un hermano, un pastor que vino, un evangelista que vino aquí a mi casa, es que mi ministerio, me dijo. No es así. No es mi ministerio, no es mi idea. El ministerio es lo que Cristo nos ha dejado hacer. La Biblia nos aclara eso. La última parte de cosas que los creyentes deben hacer. Por ejemplo, los capítulos 4, 6, libro de los Efesios, los capítulos 3 y 4, los Colosenses, los capítulos 12 y 16, los Romanos están llenos de los fundamentos del mandamiento para la iglesia. Así que no tenemos que inventar algo, sino crear un ministerio. Simplemente tenemos que hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Ese es el problema. Que la iglesia no prospera porque estamos inventando, creando el ministerio, que quizás nada tiene que ver con lo que Cristo quiere hacer en el mundo. A mí me dijeron cuando fui a otra iglesia como pastor, ahora usted es el pastor, me dijo el supervisor de esta iglesia. Así que ahora me dijo, hablen los católicos, díganles, reviéntenlos, hablen la verdad, esos idólatras por acá. Yo dije, no lo voy a hacer. No es ese el ministerio de Cristo. Yo no lo voy a hacer. No es eso lo que Dios me ha mandado. Y comencé, hermano, a predicar la gracia, a predicar a Jesucristo, a predicar el Evangelio. Romanos 15, del 1 al 4. El ministerio es una obra, sí, es la obra de Dios para beneficiar a la iglesia. No es mi obra, es la obra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de este ministerio? ¿Crear mi propio ministerio o inventar? El crecimiento de la iglesia debe tener resultados. Que la iglesia sea levantada por medio de la edificación, por la evangelización, ¿sí? Versículo 12, de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación, mire, del cuerpo de Cristo, para la edificación. Entonces, ¿cómo se el ministerio a los salvos? O sea, para nosotros. La frase para la edificación del cuerpo de Cristo tiene dos significados. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Eso está claro. Tener músculos. Necesita ser un cuerpo sano. Entonces, por un lado, el ministerio del pastor es ponerle músculos al cuerpo de Cristo, hacerlo más fuerte por medio de la enseñanza de la sana doctrina. Por eso es necesario que nosotros, pastores, prediquemos la sana doctrina para que el cuerpo de Cristo sea fuerte, agarre músculos. Todo esto comienza con la evangelización, que conduce a la edificación del nuevo creyente y luego en equipar a los hermanos. Cuando están equipados los hermanos, ellos pueden ministrar. Y al ministrar, ¿qué hacen? Cuando ellos ya empiezan a ministrar, ¿qué es lo que hacen? La evangelización. Es un ciclo por el cual Cristo llega a ser exaltado. Equipados, evangelizan y edificados. Edificados, equipados y evangelizan. Edificados, equipados y evangelización o evangelizados. Y entonces todo ese ciclo a Cristo, amados hermanos. El trabajo del pastor es muy precioso y equipar a los creyentes para que ellos lleguen a ser fuertes y hagan la obra del ministerio. Y de esa manera el cuerpo de Cristo crece. Y al crecer tiene hijos. Y al tener hijos, ellos tienen que ser discipulados. Y así va el ciclo creciendo. ¿Cuánto tiempo toma este proceso? ¿100 años? ¿500 años? No. Toda la vida. Toda la vida. Pastor, que me estás oyendo, predica la sana doctrina. Comienza con la gracia de Jesucristo. Y el pueblo será edificado. No comiences con otras cosas. Comienza con la sana doctrina. El cinturón de la verdad habla con la verdad. Habla al pueblo con la verdad. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló el pastor Vladimir de la Iglesia Bíblica, Fe y Gracia de los Planes de San Sebastián. Estamos ubicados en la Panamericana. Está la entrada a mano derecha y yendo para San Salvador. Ahí estamos entre Lolotique y Moncagua, los pueblos que están ahí. Así que hermanos, ahí estamos, una iglesia, comenzamos pequeño, pero va creciendo, la gente se está dando cuenta de nuestra evangelización, de lo que estamos predicando, algo diferente, dicen ellos, a las demás. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y recuerde orar por este servidor y llore por su familia
ore por su esposa, su esposo, ore por sus hijos, póngase en las manos de Dios. Tras este cáncer, esta enfermedad que está azotando todo el mundo, oremos al Señor para que Dios tenga misericordia del mundo, de lo que está padeciendo tantas familias que están muriendo, están tristes. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén.